Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a conversar acerca de uno de los electrolitos muy importantes en el ámbito de nefrología, que es acerca del fósforo. A cargo de un servidor, el doctor Johnny Núñez, soy residente del Hospital Gautier Villini. Les recuerdo que el fósforo es un elemento químico que tiene un número anatómico de número 15 y tiene un símbolo de una P mayúscula en la tabla periódica. El fósforo proviene del griego fos, que significa luz, y la parte foros, que significa portador. Es decir, cuando se unifica esta palabra, el fósforo significa un elemento portador de luz. Y esto es porque el fósforo es un componente muy reactivo y se oxida fácilmente y espontáneamente cuando entra en contacto con el oxígeno atmosférico, emitiendo, por supuesto, una luz. El fósforo es un metal multivalente que se encuentra en la naturaleza combinado con otros tipos de sustancias. Generalmente lo encontramos como fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca está en estado fundamental. Entonces, continuando con ciertas generalidades del fósforo, el contenido total corporal es aproximadamente unos 500-800 gramos, donde 85% del fósforo está en el esqueleto, formando parte de esa gran matriz y la mineralización de la matriz ósea. Ya el resto del porcentaje es un 15% ubicado en los tejidos blandos y solamente un por ciento está ubicado en el líquido extracelular. De este 1%, 12 a 17% aproximadamente está unido a proteínas y ya el resto, dos tercios de las partes, está combinado como fosfatos orgánicos y ya un tercio está ubicado como fosfato inorgánico. Solamente un 85-95% del fósforo es filtrado a través de la barrera que se encuentra a nivel del glomérulo. El resto, por razones que está unificado a las proteínas, pues no puede pasar. La ingesta diaria es aproximadamente unos 800 a 1500 miligramos. También depende del texto donde se lea, puesto que hay rangos que pueden subir hasta 2 gramos por día. También les recuerdo que 1 miligramo de fosfato equivale a 0.32 milismol. Aquí les ilustro los dos órganos que tienen que ver con la regulación del fósforo. En situaciones normales, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, podemos ver que cuando un individuo ingiere 1 gramo de fósforo, aproximadamente el 80% se reabsorbe a través de las microvellosidades especializadas ubicadas en el intestino delgado. Entonces, este fósforo absorbido pasa hacia varias partes. Hay un componente que pasa hacia el hueso, donde juega un papel importante en la mineralización ósea, pero también hay otro porcentaje que va hacia el riñón, donde se reabsorbe una gran parte, es decir, 700 miligramos se filtran, pero solamente se excretan un 10% aproximadamente de ese componente filtrado. Pero también entonces, el jugo pancreático es un jugo que es rico en diferentes compuestos y electrolitos y por supuesto ahí está presente el fosfato. Aproximadamente se secreta y se excreta 100 miligramos de fosfato a través de este componente. Y del 20% restante que no se absorbió por el intestino, junto con el jugo pancreático, pues aproximadamente el ser humano puede secretar a través de las heces fecales un aproximado de 300 miligramos por día de fósforo. Hay textos que pueden mencionar de 150 a 250 miligramos. Ya la imagen de la derecha nos muestra el glomérulo, donde le mencioné al principio que un 85% se filtra y un 70% lo que se reabsorbe en el tubo coordenado proximal. Ya el resto del porcentaje lo hace en la subsiguiente economía de los túbulos renales. Por ejemplo, un 10% en el asa de Henle, un 5 a 10% en el túbulo coordenado distal y ya poquito en 2 a 3% en el túbulo corrector, entonces cortical, al igual que medular. De todo ese porcentaje, pueden observar que solamente un 7 a un 13%, con una media de un 10%, es excretado por los riñones. En esta imagen les puedo ilustrar, entonces, en la imagen de son dos células específicamente.
Aquí, esto es la parte del intestino, es decir, cómo se reabsorbe el fósforo, el fosfato en el intestino, las microvellosidades. Les recuerdo que para la regulación y el transporte activo del fósforo hay un canal especializado que se llama cotransportador de sodio-fosfato tipo, hay varios tipos, tipo 2A, tipo 2B y tipo 2C. Los tipos 2A, como pueden ver en la imagen, son los que están ubicados en estas microvellosidades, en el intestino delgado. Entonces, es a través de este receptor que permite la internalización de dos moléculas de sodio junto con entonces componentes que contienen el fósforo, como mencioné al principio, está ubicado ya sea de forma de fosfato o de ácido fosfórico. Esto se internaliza y luego llega a circulación, entonces, sanguínea. Ya en esta imagen se puede ilustrar que el papel de los otros tipos de cotransportadores, que es el 2A y el 2C, que están ubicados en los túbulos renales, específicamente en el túbulo coordinador proximal, en el segmento S1 mayoritariamente. Es a través de este mismo receptor, es idéntico al receptor que está ubicado en las microvellosidades, pero con diferente localización, por supuesto. Ya pueden observar por aquí, a ver si puedo sacar el puntero. Eh, perdón. Entonces, este canal, por ejemplo, que hay varios, el sodio tiene la capacidad de cotransportarse con otros tipos de moléculas, como es la glucosa, los aminoácidos y el fosfato, lo hace de esta manera en la parte del luz tubular, se internaliza y luego entonces pasa hacia el intersticio para luego pasar hacia la circulación peritubular. La imagen de la derecha lo que quiero ilustrarle es que también hay un componente genético para la formación de este tipo de cotransporte y situaciones donde hay afectación de diferentes tipos de moléculas, entonces pueden inducir a que haya afectación de la absorción de dicho ion. Por ejemplo, el gen F1, que es muy importante y lo hemos escuchado en otros tipos de situaciones, donde mutaciones de este mismo gen puede afectar en la externalización y ese cotransportador transmembrano. Hay diferentes hormonas que tienden a regular el fosfato. Por ejemplo, las hormonas que están vinculadas en el ámbito intestinal, tenemos la vitamina D y por supuesto dependiendo de la carga de ingesta diaria que tenga el fosfato, pues eso va a ser muy influenciado. Ya a nivel renal, entonces hay diferentes componentes de hormonas, como por ejemplo la hormona PTH, al igual que el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que tienden a activar o inactivar, dependiendo de las concentraciones, dicho canal y produciendo entonces fosfaturia o no, dependiendo de la situación que tenga el individuo en el momento. Otras generalidades que se pueden mencionar es que, como le mencioné al principio, es excelente para fuerza mineralo-ósea, es un componente de vital importancia para el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico en su estructura biomolecular. Es un componente importantísimo para lo que es el adenosín trifosfato y el difosfato y el monofosfato cíclico, es decir, que es un componente de vital importancia para procesos que tienen que ver con la formación de energía, al igual que el de transporte de electrones a través de la membrana. Se considera un buffer tanto sérico, urinario como óseo, dependiendo de la estructura que venga en el momento, si es de fosfato o de ácido fosfórico, y también está vinculado en procesos enzimáticos proteicos. A pesar de las hormonas que le mencioné al principio que pueden influenciar en el fosfato, hay otras que están también, otras situaciones que pueden influenciar en el mismo, como por ejemplo tener unas hormonas sexuales, al igual que el balance de ácido-base e incluso los estadios de inflamación generalizada. Entrando un poco a la materia, ya la hipofosfatemia es un trastorno hidroelectrolítico muy poco común en relación a los demás que hemos visto anteriormente. Tiene una poca baja incidencia, puede llegar hasta 2.2% en los pacientes hospitalizados. Puede llegar incluso hasta un 30% en pacientes alcohólicos o que tienen algún grado de hepatopatía o disfunción hepática. 34% en pacientes en unidades de cuidados intensivos e incluso hasta un 80% de pacientes que tienen sepsis o algún otro trastorno que pueda entonces afectar el paso de electrones a través de la membrana. Está estrechamente relacionado con la mortalidad de toda causa. Es muy importante recalcar.
Se puede graduar de la siguiente manera: leve de 2 a 2.4 miligramos por decilitro, moderada de 1 a 1.9 miligramos por decilitro y severa menor de 1 miligramo por decilitro. Esta distribución es en la vida adulta, ya que, por ejemplo, en niños o en infantes, los niveles de fósforo séricos tienden a ser mucho más altos. Incluso pueden llegar hasta 7 miligramos por decilitro y catalogarse, por supuesto, de manera fisiológica. A medida que entonces el ser humano va madurando y va envejeciendo, y cuando llega a la vida adulta, pues es donde se establece en rangos entre 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro o 0.8 a 1.4 milimol por litro. Las diferentes causas de hipofosfatemia son las siguientes, y los textos la agrupan de la siguiente manera. Hay situaciones que inducen a que haya una redistribución interna del fósforo, como por ejemplo en estadios donde hay aumento de la secreción de la insulina. Aunque los textos mencionan que este aumento de la secreción que produce internalización de la glucosa con el canal y también puede internalizar el fosfato, generalmente son concentraciones muy pequeñas. De estadios que son muy persistentes, por ejemplo, en estadios de diabetes descompensada o cetoacidosis diabética, estados hiperosmolar o un insulinoma, por ejemplo, puede entonces, en estas situaciones donde generalmente la insulinemia es prolongada, puede entonces repercutir mucho más profundamente en la hipofosfatemia. También se menciona que la alcalosis respiratoria puede inducir a internalización del fosfato. Y menciona que la caída de la presión parcial del dióxido de carbono induce a que haya una internalización del fósforo. Y más cuando, por ejemplo, la alcalosis es muy sostenida. Por eso es muy visto en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en unidades o en pacientes leve, pero importante, disminución del fósforo. En situaciones donde, por ejemplo, que haya una paratiroidectomía, donde hay una entidad que es el síndrome de en situaciones donde haya un hiperparatiroidismo y se quita ese estímulo repentino, pues se produce entonces una internalización del fósforo en el hueso por afectación entonces del rol de la PTH que ocurre en este situación. Hay otras situaciones que pueden inducir a disminución entonces de la absorción intestinal. Por supuesto, todo paciente que tenga adecuado, es un paciente que tenga una ingesta menor de 100 miligramos por decilitro al día, pues va a tener un hipofosfatemia porque lamentablemente es poca la cantidad o la poca cantidad que está presente en el momento. Hay situaciones, por ejemplo, donde el paciente tiene anorexia o que tenga depravación de alimentos, pues es muy frecuente observarlo. O en situaciones, por ejemplo, donde el paciente tiene una diarrea crónica o enfermedades del tracto gastrointestinal, enfermedades de mala absorción. Pero también cuando se utiliza en el tratamiento de la hiperfosfatemia, cuando se utiliza de manera no racional los quelates de fósforo, entonces también puede inducir a hipofosfatemia. Hay ciertos medicamentos que pueden inducir también, como la presencia de antiácidos a base de aluminio, el magnesio, incluso la misma niacina o el ácido nicotínico, que es también utilizada en un tratamiento de la hipofosfatemia. Situaciones, por ejemplo, donde hay deficiencia o resistencia de la vitamina D3, por ejemplo, ya cuando el paciente tiene una mala exposición al sol, tanto crónica hepática y renal, o ya el paciente tenga un defecto del receptor que permite el anclaje de esta hormona hacia las células donde vaya a trabajar. Entonces hay otras situaciones donde la expresión urinaria se menciona que cualquier causa de hipersecreción de la PTH puede provocar hipofosfatemia. Generalmente los pacientes que tengan hiperparatiroidismo primario y secundario tienden a tener hipofosfatemia leve, pero puede ser más grave cuando el paciente se le añade la deficiencia de la vitamina D. Otras situaciones, como el segundo caso, que es la deficiencia o resistencia de la vitamina D, puede causar hipofosfatemia tanto por la disminución de la absorción de fosfato a nivel gastrointestinal y también al causar hipocalcemia y el hiperparatiroidismo secundario que existe en estos pacientes. También cuando hay una reacción primaria de fosfato, que eso también es una enfermedad totalmente
genética y no le has de extrañar que el síndrome de Fanconi, que se refiere a un deterioro generalizado de la función tubular proximal que conduce a desgastes de diferentes compuestos, normalmente se le absorben en esta parte del túbulo. Fosfuria, glucosuria, aminoaciduria, acidosis tubular y furicemia, debido a, por supuesto, a la pérdida de bicarbonato que normalmente se ve en estos pacientes. El síndrome de Fanconi puede tener un componente genético o adquirido en de las causas genéticas que incluyen cistinosis, tirosinemia o enfermedad de Wilson, y ya causas adquiridas como gammatopatías monoclonales, amiloidosis, enfermedades vasculares por colágeno. En este cuadro le puedo ilustrar que también hay causas genéticas que pueden inducir la hipofosfatemia. Por ejemplo, aquellas situaciones donde hay un incremento de la producción o de la actividad del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Que les recuerdo que este factor es importantísimo porque tiene un componente fosfatúrico, ya que permite la activación de los receptores o de cotransportador sodio fosfato 2A y 2C, ubicado entonces en el primer segmento de la nefrona, del tubo. Pero también tenemos otras situaciones como por ejemplo la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, el raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, el raquitismo hipofosfatémico adquiridos como la tumor inducido por fumarato. Desórdenes que también inducen a afectación de la preabsorción del fosfato a nivel proximal. Ahí tenemos por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria y mutaciones de diferentes genes como el NEF1, como mencioné en imágenes anteriores. También se menciona que el gen cloto, mutación del mismo, ya que tiene un componente importantísimo, este gen con la relación hacia el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y ya hay dos últimas que ya le he mencionado anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo son las causas o desórdenes inherentes relacionadas a la pérdida de fosfato? Por ejemplo, tenemos en situaciones donde, perdón, en situaciones donde hay afectación o efecto primario de la regulación endógena, es decir, todo componente que tenga que ver con afectación del factor de crecimiento de fibroblastos 23, a inducir que haya entonces un incremento de dicho factor deficitario, perdón, un incremento de este factor que va a incrementar entonces la actividad del cotransportador que le mencioné anteriormente y por supuesto va a tener el paciente fosfaturia. Al igual que también esta elevación del factor de crecimiento va a inducir a un decremento de un de vitamina D, que es esencial entonces para la absorción de fósforo y de calcio a nivel intestinal. Ya en la parte derecha se puede ilustrar, por ejemplo, los efectos primarios en el transporte del fósforo, como los genes que le mencioné anteriormente. Hay otras situaciones, por ejemplo, que se han vinculado también con la hipofosfatemia. Por ejemplo, se menciona que en pacientes post-trasplantados se ve en un 90% de los casos que tienden a tener una hipofosfatemia. Generalmente, dicha hipofosfatemia se debe asintomática y ya en poquito porcentaje pueden llegar a estadios moderados o severos y casi nunca se ve en situaciones severas. Esto se debe, por ejemplo, al hiperparativismo terciario que se observa en esos pacientes que están recientemente trasplantados y también el exceso del factor de crecimiento de fibroblastos 23, al igual aunado a este paciente que tiene una deficiencia de vitamina D2 y D3 y también que estas medicaciones inmunosupresoras, aunque no especifican de lleno cuál, pero también tienden a tener este efecto fosfatúrico en los pacientes. Otras situaciones que se pueden observar, por ejemplo, es en el caso de diuresis osmótica. Se menciona que hay medicamentos como la cetazolamidas, la metolazona, esteroides, el imatinib, toxicidad por acetaminofén y el estrógeno tienden a utilizar o tienden a causar con igual que cuando se realiza la expansión de volumen aguda en el tratamiento de la hiperfosfatemia, se puede inducir a que haya una hipofosfatemia leve y transitoria. Y también ciertas terapias de sustitución renal pueden producir esta patología. El fósforo está ubicado en cualquier parte del cuerpo, es decir, donde hay una mitocondria, hay presencia de fósforo, por todo el ciclo de Krebs, el paso de electrones a través de la cadena respiratoria. Por ende, las manifestaciones clínicas de esta entidad no son específicas.
De las principales que se observan, por ejemplo, y de las células que son mucho más lábiles a los cambios de este ion, pues tenemos el sistema nervioso central que lo protagoniza. Aquí el paciente puede cursar con una encefalopatía metabólica, irritabilidad, parestesia, delirio, convulsiones, son meridianis. También hay otras situaciones que el paciente puede tener, como por ejemplo arritmias ventriculares, ya que les recuerdo que el potencial de acción es esencial para realizar entonces sus siguientes fases de la misma. Y entonces, al igual que por ejemplo la sodio potasio ATPasa, es una de las principales bombas que se ubica en de potencial de acción. Por ende, cualquier parte del cuerpo donde haya músculo y se encuentra tejidos musculares, se encuentra esa bomba, pues vamos a tener alteración de la fisiología en esta fase. Paciente puede tener afectación de la contractilidad diafragmática, conllevando entonces a trastornos respiratorios secundarios, miopatías musculares, disfagia, ilio, hemólisis, disminución de la parasitosis, hemorragia. Es un conglomerado de manifestaciones clínicas generales y que lamentablemente no hay tantos datos específicos acerca de este virus. ¿Cómo yo puedo diagnosticar a este paciente? Bueno, lamentablemente no hay un signo específico para esta patología. Entonces, debo de identificar la presencia de lipofosfatemia, tanto sérica como urinaria. Por ejemplo, se puede hacer una cuantificación de la condición de orina en 24 horas, de la fracción de presión del fósforo. En el caso que tiene que ver con la cuantificación de orina en 24 horas, es la siguiente. Se hace el fosfato sérico menos, abro paréntesis, fosfato urinario por Corchetti, creatinina sérica entre creatinina urinaria. Esto debe dar un rango entre 2.6 y 4.4 miligramos por decilitro. Cualquier número que salga de este rango puede catalogarse como hipo o hiperfosfatemia, bueno, o fosfaturia, por así decirlo, en estas situaciones. Ahora, cuando se tiende a medir la fracción de excreción del fósforo, es la siguiente fórmula: se toma el fósforo urinario por la creatinina sérica por 100, y eso se divide entre el fósforo plasmático por la creatinina urinaria. Los valores normales oscilan entre 1% aproximadamente, y en situaciones donde, por ejemplo, haya mayor de 10, algunos textos mencionan 15% de la excreción o de la fracción del fósforo, pues podemos denotar que la pérdida del fósforo es de origen. Escucha ya, ahora sí. Sí, se te escucha, adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, creo que me quedé en esta parte que le mencionaba que también perdón. Que también cuando uno tiene la hipofosfatemia, también se debe de medir otros tipos de electrolitos, como por ejemplo el calcio, el magnesio, la albúmina, la PTH, la vitamina D, incluso gases arteriales, lactato, amonio y electrolitos urinarios. Ya ciertos estudios de imágenes que se deben de hacer en los pacientes, por ejemplo, una radiografía ósea para ver si hay erosiones distales de la clavícula, tanto también de las falanges, que son indicativos de trastornos óseos como la osteomalacia. También se debe identificar
se hace sonografía de cuello para ver si hay un adenoma de paratiroides, o también el scan con tecnesio 99 sestami-B para casos de identificar tejido paratiroideo ectópico, al igual que una densitometría. El tratamiento de la hipofosfatemia, lo primero que se debe de notar es que hay que identificar la causa. Eso es uno, pero por supuesto dependiendo de la condición clínica que tenga el paciente y si te permite el paciente identificarlo antes de inducir a un tratamiento per se. Las concentraciones de fosfato sérico es esencial, tanto séricos como urinarios, si hay presencia o ausencia de síntomas evidentes de hipofosfatemia, al igual que si el paciente puede tomar o no terapia oral, que son ciertas preguntas que se deben de hacer cuando se está ante un tratamiento del paciente. Por ejemplo, hay ciertas situaciones, como por ejemplo en pacientes asintomáticos y que tengan un fosfato sérico menor de 2 miligramos, se debe de administrar terapia de fosfato oral. Si el paciente está asintomático, se trata el fosfato oral si el mismo se encuentra entre 1 a 1.9. Y tratar con fosfato intravenoso en pacientes sintomáticos está menor de 1 miligramos por decilitro, 0.3 milimol. Y cambiar ya reemplazo oral cuando el fosfato sérico esté por encima de 1.5 miligramos. Se debe detener la reposición de fosfato cuando el mismo se encuentra en concentraciones de 2 o mayor o igual a 2 miligramos por decilitro. Hay la dosificación oral, generalmente se inicia una terapia de 30 a 80 milimol de fósforo por día en dosis divididas. El fosfato también puede complementarse con leche descremada, que contiene aproximadamente 15 milimol de fosfato de por porción de cada 480 mililitros. Hay tabletas orales de fosfato que contienen 250 miligramos, 8 milimol de fósforo combinado con otros tipos de iones como el sodio y potasio, que puede ser una alternativa en un rango de 7 a 10 días. Si el fosfato, por ejemplo, sérico es mayor o igual a 1.5, se puede administrar 1 milimol por kilo de fósforo elemental con un máximo de 80 en 3 a 4 dosis divididas durante un periodo de 24 horas. Ahora, si el fósforo está inferior a 1.5, entonces se debe de medir o llegue a tener un tope de 100 milimol en 3 o 4 dosis divididas durante un periodo de 24 horas. Ya la hipofosfatemia asintomática severa se da una dosis de 2.5 miligramos por kilo en un periodo de 6 horas. Y ya la sintomática severa es 5 miligramos de peso en un periodo de 6 horas. Si la concentración de fósforo en suero es mayor o igual a 1.25, se administra 0.08 a 0.24 milimoles por kilogramo durante 6 horas. Y ya también cuando la concentración de fósforo es menor a 1.25, se debe administrar 0.25 a 0.50 milimol por kilo durante 8 a 12 horas hasta alcanzar una dosis máxima de 80 milimol. También en estos pacientes se deben suplementar la vitamina D. Hay ciertos fármacos que se han vinculado con una hipofosfatemia, como los anticuerpos del factor de fibrasis 23, que es el borosumab. Específicamente se utiliza en pacientes que tengan raquitismo hipofosfatémico, puesto que ese es un medicamento, un anticuerpo monoclonal IgG1. Este es un trastorno hidroelectrolítico que no solamente es el nefrólogo. Debemos tener estrecha relación con otros departamentos como gastroenterología, endocrinología, nutrición, cirujanos e incluso hasta psiquiatría, en casos de que, por ejemplo, hay trastornos de la alimentación como bulimia o anorexia nerviosa que también pueden inducir a la misma. Hay un fármaco que es el dipiridamol, que este fármaco tiene propiedades de inhibición del trombosano A2 y también inhibe la agregación plaquetaria, pero en ciertos estudios que han realizado han demostrado que la administración del mismo induce a disminución del fosfato. Utilizaron una dosis de 75 miligramos 4 veces al día, donde redujo significativamente los niveles de fósforo hasta un 80% de los pacientes. Pero lamentablemente el tiempo de reducción fue de 9 meses junto con la terapia. Ya la hiperfosfatemia, generalmente los niveles de fósforo sérico por encima de 5 miligramos por decilitro, donde se le ponemos bastante importancia cuando se encuentran dentro de este valor. Los niños tienden a tener un rango superior normal de hasta 6 miligramos, incluso como lo mencioné al principio, los infantes pueden llegar hasta 7.4 miligramos por decilitro. También les recuerdo que, por ejemplo, los niveles de fósforo pueden tener una variación diurna. Sus concentraciones mínimas típicamente se observan al final de la mañana, mientras que las concentraciones pico ya comienzan a observarse durante las primeras horas de la tarde.
Entonces, ¿cómo se defiende el cuerpo en situaciones de hiperfosfatemia? Bueno, la hiperfosfatemia inhibe la alfa-hidroxilación del túbulo proximal directamente e indirectamente a través del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Por ende, ese componente induce a que haya una inhibición de la hidroxilación de la 25-hidroxi a su forma activa, que es la 1,25-hidroxivitamina D3. Ese decremento de la actividad de la vitamina D3 lo que induce es que haya un alto nivel de fosfato y produce entonces la hiperfosfatemia estimulada por la secreción de la PTH. Cuando un paciente tiene una función renal normal, este incremento transitorio del fósforo induce, o este incremento transitorio específicamente de la PTH y este decremento de la vitamina D, es lo que sirve a que haya una inhibición renal e intestinal de la absorción de fosfato, resultando entonces en una resolución de la hiperfosfatemia. Eso en situaciones normales, pero cuando el paciente tiene una falla renal, donde hay una hiperfosfatemia sostenida, resultando en un hiperparatiroidismo sostenido, lo que entonces realza la excreción de fosfato a nivel renal, pero también este tiene un componente en que aumenta la resorción ósea y liberación del fosfato hacia el nivel plasmático, que es uno de los componentes que hay que tener en cuenta. También hay causas que pueden agruparse de la siguiente forma: en situaciones donde hay decremento de la excreción renal de fosfato, o cuando hay administración exógena, o cuando el fosfato se redistribuye del espacio intra hacia el extracelular, o cuando ya hay una pseudo-hiperfosfatemia. La primera parte, toda situación donde produzca una lesión renal aguda o que haya una enfermedad renal crónica, induce a que en estadios tempranos, por ejemplo, a que el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y la PTH regulen el fosfato. Y estas dos hormonas es la que tienden a regular y mantener el fosfato plasmático. Pero cuando hay situaciones donde la lesión renal aguda es muy grave, o cuando hay una enfermedad renal crónica en estadios avanzados, pues esto es lo que se produce la hiperfosfatemia, puesto que ya no hay afectación o funcionabilidad de este factor de crecimiento de fibroblastos 23 y de la PTH. Hay situaciones donde el hipoparatiroidismo y el pseudohipoparatiroidismo pueden decrementar la excreción renal de fosfato. Generalmente el fosfato oscila entre 6.7 miligramos por decilitro, acompañada, por supuesto, con otros trastornos electrolíticos como por decremento de la reabsorción, la pérdida urinaria de calcio que existe en esos pacientes. Los pacientes que tienen acromegalia, es decir, tienden a tener hiperfosfatemia, ya que la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 directamente estimulan la reabsorción de fosfato por activación de los cotransportadores en el túbulo coronario proximal y tienden a tener entonces este trastorno. Hay situaciones como, por ejemplo, la carcinosis tumoral familiar, que es un proceso autosómico recesivo, donde se va a caracterizar por defecto fosfatúrico del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Estos pacientes tienden a tener hiperfosfatemia, depósitos de cristales de calcio y fosfato en los tejidos blandos, por afectaciones genéticas. Y hay dos genes que están vinculados, como el gen GAL3 y el gen CLOTO, que son genes que están vinculados con el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y a su vez con el cotransportador. Estos pacientes tienden a tener vitamina D3 activada aumentada, disminución del fósforo de la dieta es esencial en la parte del tratamiento, y hay situaciones donde se deben utilizar quelantes de fosfato. También ciertos bifosfonatos pueden inducir a hiperfosfatemia, ya que alteran la distribución sistémica y decrementan la excreción urinaria de fosfato. Hay situaciones donde hay sobrecarga, por ejemplo, exógena. Hay una nefropatía que se llama nefropatía por fosfato. Es una entidad que antes se veía mucho en el ámbito vinculado con gastroenterología, ya que en pacientes que se sometían a ciertos procedimientos, como por ejemplo la colonoscopía, donde en esos momentos utilizaban preparados con fosfato sódico monobásico y difásico, entonces tendían a inducir a hipofosfatemia días a semanas luego de este procedimiento. Eso se veía más vinculado en pacientes que se necesitaban este procedimiento, pero que tenían una enfermedad renal crónica de base. Pero también en un poco porcentaje se veía en pacientes que no tenían ninguna patología
estas biopsias que se realizaron en pacientes con esta nefropatía por fosfato se evidenciaron atrofia tubular y depósito de calcio fósforo a nivel intersticial. Hay pacientes que lamentablemente no tienden a recuperar la función renal y más cuando el paciente tiene una enfermedad renal de base, y algunos incluso pueden progresar a enfermedad renal crónica terminal. Ciertos factores de riesgo están vinculados con esta entidad, como por ejemplo la edad avanzada, el sexo femenino, si el paciente tiene depresión de volumen o obstrucción intestinal. Ya actualmente esta entidad no se ve, puesto que se utilizan preparaciones alternativas, pero siempre hay que tener hincapié cuando uno tenga un paciente renal y que también sea de gastroenterología. En situaciones de hiperalimentación, muy visto, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos por exceso de administración de fosfato endovenoso o en casos, por ejemplo, de nutrición parenteral que se sobrepasa la dosificación normal, puede inducir a esta entidad. Al igual que, por ejemplo, la fosfenitoína, que es un anticonvulsivante utilizado, por supuesto, en neurología, donde su principal metabolito es el fósforo y puede entonces, en situaciones donde haya un aumento de su utilización, encontrarse esta entidad. También cuando hay intoxicación por vitamina D, ya que estimula la supresión simultánea de la producción de la PTH y entonces hace que haya aumento de la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Situaciones donde haya externalización, como acidosis respiratoria, que induce a resistencia renal de la PTH, acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, donde en esas situaciones se reduce la glicólisis y, por supuesto, la utilización de fosfato, y también acidosis láctica. Y también otras situaciones donde permiten externalización de este ion, al igual de otros compuestos como el ácido úrico, el potasio, etcétera, como el síndrome de lisis tumoral, abdomiólisis, la anemia hemolítica, la hepatitis fulminante e incluso la hipertermia maligna. Ya la pseudohiperfosfatemia se ve en situaciones como mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, en ciertas utilizaciones de medicamentos como la anfotericina B, el activador tisular de plasminógeno recombinante, las terapias con heparina y también en estadios de hiperlipidemia e hipertrigliceridemia. Las manifestaciones clínicas, no hay una manifestación per se de esta entidad, pero se ha observado alteración del estado mental, delirio, coma, convulsiones, espasmos musculares, tetania, hiperexcitabilidad muscular e incluso hasta parestesia. De las pruebas de laboratorio también tenemos concomitantemente, a pesar de la identificación de la hiperfosfatemia sérica, entonces debemos medir otros electrolitos como el calcio, que son generalmente los dos iones que están más vinculados. Medición de la bundiecreatinina para ver cómo está la función renal. También los triglicéridos, albúmina, etcétera, para ver si estamos ante una pseudo hiperfosfatemia. Medir la PTH, la vitamina D e incluso determinación del AMP cíclico en un tiempo de 24 horas. Ya por último, el tratamiento de esta entidad menciona que la restricción dietaria es principal y eficaz en muchos de los casos, aunque en situaciones se debe de utilizar tratamiento concomitante para controlar la hiperfosfatemia. Se menciona que una restricción de 900 miligramos por día es vital para estos pacientes. Y menciona el texto que se debe de enseñar a que el paciente ingiera comidas caseras, ya que, por ejemplo, las comidas que son fuera de la casa, por así decirlo, son comidas procesadas que tienen altas concentraciones de este componente. La restricción dietaria se debe de utilizar solamente en casos leves, pero ya si la hiperfosfatemia se ve moderada o severa, se debe utilizar concomitantemente con otros tipos de fármacos que vamos a ver luego. Se debe descontinuar los suplementos externos que le expliqué anteriormente y tratar el problema de base a la medida que el paciente, por supuesto, lo permita y la sintomatología que presenta el mismo. La hidratación menciona que puede ser de vital importancia cuando el paciente tiene una función renal normal y se utiliza concomitantemente con diuréticos como la furosemida, la obumetamida, ya que cuando esta hidratación rigurosa promueve la fosfaturia y la gran llegada de fósforo hacia los túbulos distales sobrepasa la capacidad de absorción del fosfato, conllevando entonces un balance negativo. Esto generalmente se utiliza con pacientes que tienen una función renal normal, como le mencioné, y que tienen un fosfato no mayor de 6 miligramos por decilitro sin repercusión clínica. También pacientes que los textos lo divide que los pacientes que se encuentran en diálisis
se debe de mantener un rango de fósforo entre 3.5 a 5.5 miligramos por decilitro. Pero ya cuando el paciente sobrepasa 5.5 miligramos por decilitro es indicativo de tratamiento por la alta mortalidad que se debe de a este trastorno del guión. Siempre concomitantemente el nefrólogo tiene que trabajar con un nutricionista de mano cuando se ve en estos casos tanto de hipo como hiperfosfatemia, puesto que hay cosas que se le escapan a uno de la mano y hay un componente nutricional importante en ese tipo de trastorno. Hay textos que te mencionan que solamente la restricción dietaria es suficiente para los pacientes que se encuentran en el diálisis, pero hay clínicos que prefieren utilizar la combinación de restricción dietaria más que el de fósforo. Siempre se debe de, en cuanto a la restricción dietaria, evitar comidas que tengan aditivos, ciertos vegetales, evitar las comidas procesadas, mientras que se debe de incrementar entonces la fuente proteica de alto valor biológico, como por ejemplo las carnes y los huevos. Hay que tener en cuenta también que cuando tú vayas a tratar una hiperfosfatemia, el paciente tiene que tener una diálisis adecuada. Es decir, un paciente que no se dializa bien o que no tiene un horario establecido por las guías, pues no vamos a tener una normalización del fosfato de manera satisfactoria. El paciente tiene que dializarse bien, tener un KTV dentro del rango de la normalidad, dependiendo de la modalidad de diálisis que tenga con el paciente. Por ejemplo, si es hemodiálisis, que el paciente se realice 3 veces por semana sus 4 horas y entonces mantener ese rango dentro de la normalidad. Ya, por ejemplo, se menciona que aproximadamente 900 miligramos de fósforo se pueden extraer en cada sección del diario, es decir, que por semana serían 2.7 gramos aproximadamente. Y ya en casos refractarios, a pesar de que se haya utilizado todo este tipo de parámetros que le mencioné, pues debes de mirar el eje paratiroides y entonces trabajar concomitantemente con endocrinología y el departamento de cirugía general. Los quelantes de fósforo, estos son medicamentos fieles para la terapia a largo plazo para la hiperfosfatemia crónica debido al paciente que tenga falla renal. Hay diferentes grupos, tenemos lo que contienen aluminio, lo que contienen calcio y lo que no contienen ni aluminio ni calcio. Los quelantes de fósforo que contienen aluminio fueron los primeros en crearse, los primeros en utilizarse, pero lamentablemente se abandonaron el uso por el efecto tóxico de la absorción del aluminio que se veía en ciertos pacientes. Por ejemplo, se veía demencia, osteomalacia, incluso anemia, que induce este aluminio a alteración de la modulación del eritrocito. Y también se depositaba en la mineralización ósea y producía entonces esos trastornos de osteomalacia. Ya los siguientes en crearse, después de los quelantes de magnesio, a base de aluminio, son los quelantes de fosfato cálcico. Esto ha sido como una secuencia. Hay dos tipos, que son el carbonato cálcico y el acetato cálcico, siendo este último mucho más potente que el anterior. Esto tiene la ventaja de que inhiben la absorción de fósforo mientras que dan el requerimiento mineral cálcico. Pero surge un problema y es una desventaja, es la hipercalcemia que puede inducir en estos quelantes, ya que la hipercalcemia puede entonces depositarse en tejidos extra esqueléticos y entonces tener una hiperfosfatemia con una hipercalcemia puede ser un pequeño dolor de cabeza cuando se trata de esos pacientes. Y más aquellos que tienen entonces análogos de la vitamina D, que también pueden inducir a más hipercalcemia en los mismos. En esos pacientes que, por ejemplo, se utilizan quelantes de fosfato cálcico y que inducen a hipercalcemia, pues se debe de disminuir el quelante de fosfato a base de calcio y también la dosis de la vitamina D o sus análogos deben de disminuirse o descontinuarse hasta que el fósforo y el calcio se encuentren en niveles normales. Ya los quelantes de fósforo, sin calcio y sin aluminio, fueron los siguientes en crearse. Puesto que la preocupación acerca de los quelantes que contenían calcio, desarrollaron este tipo de fármacos. Hay varios grupos, como por ejemplo el oxihidróxido sucroférico y el citrato férico, que estos fármacos tienen la ventaja de que a pesar de que regulan el fósforo, tienden a dar requerimientos de hierro y pueden tener cierto grado de eficacia. El primero puede utilizarse, viene con comercialización de Velporo, de 1 a 3 gramos por día, pero también puede utilizarse la dosis de 2 a 2.5 gramos por día. Muy importante es el Sevelamed,
que este es un polímero catiónico no absorbible que se une hacia el fosfato y altera entonces el intercambio iónico. Generalmente viene en diferentes presentaciones, por ejemplo, en la presentación Rienger viene de dosis de 400 miligramos y este sevelamer es hidroclorato, mientras que el sevelamer Renvela, que es el sevelamer carbonato, viene en dosis de 400 a 800 miligramos en sus presentaciones. Antes se utilizaba en combinación, por ejemplo, o actualmente algunos textos que lo mencionan, con quelantes a base de calcio para minimizar el efecto adverso en el dado caso que el paciente concomitantemente tenía hipocalcemia. Pero la desventaja de esta combinación es las largas cápsulas que tenía que tomar el paciente con cada comida y la poca adherencia que había con ese paciente. Tiene una ventaja el sevelamer y es que mejora el perfil lipídico en esos pacientes. Aquí le puedo ilustrar, por ejemplo, un pequeño esquema de el paciente que no está tomando ningún tipo de quelante de fosfato. Y si tú vas a utilizar el sevelamer y el fósforo se encuentra por encima de 9 miligramos por decilitro, tú puedes dar una dosis de 1600 cada 8 horas con cada comida. Si está entre 7.5 hasta 9, 1600 a 1200 miligramos cada 8 horas con cada comida. Y si está entre 5.5 a 7.5, 800 miligramos cada 8 horas con cada comida. La dosis de mantenimiento, cuando se utiliza, por ejemplo, el sevelamer o el target, es un fósforo menor de 5.5 miligramos por decilitro. Ya si se encuentra fuera de este rango, tú puedes aumentar las dosis de 400 a 800, si está por encima de 5.5, pero si está entre 3.5 y 5.5, Optude menciona que tú puedes dejar la dosis actual. Ya tú puedes, se han mencionado que hay algunos estudios que pueden llegar incluso a dosis mucho más altas, de 7.2 gramos por día, e incluso se han llegado a estudios de 14 gramos en enfermedad renal crónica que se encuentra en diálisis. El lanthanum, que es un elemento de la tierra muy raro, que es efectivo para disminuir los niveles de fosfato, tiene una baja incidencia en la supresión de la PTH, y viene en dosificación de 500, 750 y 1000 miligramos. Es un medicamento seguro, eficaz a corto plazo, pero tiene una gran toxicidad a largo plazo y tiene muchos efectos adversos, específicamente gastrointestinales a largo plazo, que inducen a la poca adherencia de este fármaco. Es un fármaco muy costoso que en comparación a las otras terapias que le mencioné, se puede utilizar dosis de 750 a 1500 miligramos por día dividido en dosis, y se puede modificar de 750 o el incremento se hace cada 2 a 3 semanas de 750 miligramos hasta entonces ubicar los niveles de fosfato aceptables. Ya como le mencioné al principio, hay un citrato férrico que tiene la ventaja de que induce a que haya administración concomitantemente de hierro, aprobado en el 2014 para hiperfosfatemia en enfermedad renal crónica, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal, y se utilizan en dosis de 500 miligramos por día. Hay ciertos fármacos que no se crearon para el tratamiento de una enfermedad, pero se ha demostrado que concomitantemente también puede afectar entonces dichas patologías. Por ejemplo, tenemos el tenapanor, comercializado como el Ibsrela. Este es un fármaco que inhibe el intercambiador sodio-hidrógeno en el tracto gastrointestinal. Este canal es responsable para mantener el balance de sodio por regulación del sodio absorbido y secretado del cuerpo humano. Al bloquear este canal resulta un incremento del sodio en el intestino, conllevando a un incremento del fluido intestinal, por ende perdiéndose este y otros electrolitos por las heces y aliviando la constipación. También el tenapanor inhibe el receptor vaniloide subtipo 1, que este es un receptor dependiente de señalización, lo cual reduce el dolor causado, por ejemplo, en el síndrome del intestino irritable, y también el tenapanor inhibe la absorción paracelular del fosfato en el lumen intestinal. Por el aumento del hidrógeno intracelular induce a que haya un cambio de ese tipo de ion, y por ende este paciente puede tener, a pesar de que mejora el componente gastrointestinal, mejora la hiperfosfatemia.
Las indicaciones per se, síndrome de intestino irritable con constipación, dolor abdominal y la hiperfosfatemia. Pero la hiperfosfatemia en pacientes que se encuentran en hemodiálisis es mejor visto el efecto. Ya los pacientes han experimentado, por ejemplo, una mejoría o una disminución aproximadamente del 30% del fosfato cuando se utiliza en ese escenario. Hay diferentes dosis que se han utilizado y que se han visto, por ejemplo, dosis de 3 a 10 a 30 miligramos y trataron de evidenciar de si el aumento de dosis inducía a un aumento de la disminución marcada del fosfato. Pues ellos mencionaron que no fue tan significativo, ya que, por ejemplo, en dosis de 3, 10 y 30 miligramos, la disminución fue de 1, 1.02 y 1.19 miligramos respectivamente. Es decir, que con una dosis de 3 miligramos, conseguiría el efecto casi similar y evitar los efectos adversos tan importantes que tiene este fármaco en comparación con la dosis, por ejemplo, de 10 a 30 miligramos. El eje hiperparatiroideo es de vital importancia tenerlo en cuenta, ya que, por ejemplo, se tiene que manejar el hiperparatiroidismo, también ver los niveles de la vitamina D, o incluso en algunas situaciones utilizar agonistas defensores del calcio en situaciones donde haya hiperparatiroidismo primario o secundario. Por ende, siempre tenemos que tener una estrecha mano con el endocrinólogo y nutricionista. Ya aquí les ilustro finalmente cómo debes de medir o qué consecuencia tú tienes que darle que tienes que darle al paciente con el fósforo. Si el paciente está en una situación G3A o G3B, tú puedes medir el fósforo y el calcio cada 6 a 12 meses y una PTH de base para ver cómo está el eje. Ya si el estadio es G4, el fósforo se mide y el calcio cada 3 a 6 meses y la PTH cada 6 a 12 meses. Y ya si está en G5, incluyendo un diálisis, se debe medir el fósforo y el calcio 1 a 3 meses y la PTH cada 3 a 6 meses. Es cuanto a mi presentación. Esta fue la bibliografía y gracias y disculpe por el parámetro del auditivo ahorita.